Bien, aquí está el primer problema. Se utiliza un CD-ROM en lugar de un cristal en un experimento de difracción de electrones. La superficie del CD-ROM tiene pistas formadas por agujeros diminutos con una distancia uniforme de 1.6 micrómetros. Estos son los valores de la vida real para la distancia entre los agujeros de un CD-ROM. Si la rapidez de los electrones es de 1.26 por 10 a la 4 metros por segundo, ¿en qué valores de ángulo θ se presentará la intensidad máxima, m igual a 1 y luego el m igual a 2, de los máximos del patrón de difracción? Los electrones dispersados en estos máximos llegan con incidencia normal a una película fotográfica que está a 50 centímetros del CD-ROM. ¿Cuál es la distancia entre estos máximos en la película? Bueno, vamos a proceder a resolverlo. Pausa aquí para intentarlo tú primero. Bien, aquí está el sí. Entonces aquí viene el haz de electrones. Supongamos que este es el haz de electrones. Y se encuentra con estos pequeños agujeritos que están en los surcos de las pistas del CD. Entonces el electrón los atraviesa comportándose como una onda. Debido a su velocidad, su longitud de onda la podemos calcular y podemos ver entonces cómo es ese comportamiento. Los electrones se dispersan como una onda y van a ir a impactar a esta película fotográfica. Entonces se forman los patrones de interferencia, ¿verdad? Donde estas líneas rojas representan los lugares donde los electrones se acumulan en su mayoría, formando ese patrón que es típico de las ondas. Queremos esta distancia, no, esta distancia no es m, aquí me equivoqué. Esta distancia es la que en su libro hemos llamado y. Vamos a cambiar eso. Vamos a ver el ángulo, eso es lo que nos están pidiendo, qué ángulo de dispersión es el que se ve. Y como dije, este tamaño de acá lo vamos a llamar y, la distancia. Bien. Entonces, como ustedes pueden ir a consultar a su libro, la ecuación para la difracción de una onda es d, que es el tamaño, la distancia entre las rendijas del seno de θ, es igual a este entero m multiplicado por la longitud de onda. Eso es lo que sabemos desde la óptica, ¿no? Las ondas de luz. Ahora, la onda de Broglie nos dice que para una partícula es la constante de Planck partido el momentum de la partícula. En el caso del electrón, pues como tiene masa y tiene velocidad, pues sería m por b. El valor de m es un entero, ahora puede ser positivo o negativo. Por esa razón no voy a usar la letra m minúscula, sino m mayúscula para la masa del electrón. Sustituimos una ecuación en la otra y entonces obtenemos que el ángulo va a ser el arcoseno de ese número entero m por la constante de Planck partido la distancia entre los agujeros de la rejilla de difracción por la masa de la partícula por su velocidad. Básicamente eso es todo. Entonces, para el inciso A, utilizando m igual a 1, nos queda que el ángulo es el arcoseno de 1 por la constante de Planck, 663 por 10 a la menos 34 joules segundo. Todo eso sobre la distancia d entre las rendijas, que es 1.6 micrómetros, 10 a la menos 6 es micro para un CD. Por la masa del electrón, ya saben que es 911 por 10 a la menos 31 kilogramos, y eso por último por la velocidad que tienen, que no es el problema, 1.26 por 10 a la 4 metros por segundo. Y bueno, operamos eso con la calculadora en grados, en degrees, nos da 2.07 grados. Vamos a repetir el proceso para el siguiente valor de m, para el siguiente máximo, m igual a 2. No voy a copiar aquí todos los valores, solo reemplazamos ponemos un 2 adentro, ¿verdad? Básicamente. Y entonces nos da un 4.14 grados también. Esas serían las dos respuestas para el inciso A. Ahí lo vamos a marcar. Ahora para el inciso B. Lo que nos pide es la distancia. Entonces, como los ángulos son pequeños, podemos usar la aproximación de ángulo pequeño, donde el seno del ángulo es igual aproximadamente al ángulo en radianes. Lo pueden hacer también con trigonometría si gustan, ¿verdad? Como un triángulo rectángulo. Yo lo voy a hacer con ángulo pequeño. Entonces la distancia que voy a usar aquí es la distancia D
por el seno del ángulo iría aquí, pero vamos a ponerlo, esa D es la que estoy dibujando ahí, es la distancia de el CD a la placa fotográfica. Sería por el seno del ángulo, pero eso es aproximadamente el ángulo en radianes. Entonces, para el primer máximo, tengo la distancia de 50 centímetros multiplicado por el ángulo en radianes, el de 2.07. Lo convertimos aquí de una vez por pi de 180, se van los grados. Y entonces nos queda un valor de 1.81 centímetros. Repetimos el proceso para el número 2 con el ángulo de 4.14. Exactamente lo mismo, solo cambiamos el ángulo por 4.14. Convertimos a radianes. ¿Se van? Y entonces eso no da 1.80, ahí me equivoqué. Ahorita vamos a componer eso. Ahí fue un error de mi parte. El verdadero valor es 3.61. Perdón, tengo un errorcito ahí cuando estaba copiando mis notas. Y lo que nos pide el problema es la distancia entre esos dos máximos. Entonces ahora sí restamos 3.61 entre 1.81 y eso sí nos da el número que les había escrito antes, 1.80. Y esa sería la respuesta.